un libro de los años 90, ¿no? Un libro de Graciano Palomo, al que he conocido sobre todo por sus intervenciones en programas como Espejo Público, en Antena 3 y similares, como Contertulio, de actualidad. Parece que tuvo profusión, sobre todo en la historia del llamado centro derecha español. En ese ínterin es cuando, digamos, del año 1993 y el año 1996, La Tierra Prometida, Graciano Palomo, pero también J.A. Martínez Vega, publicado por Universidad Europea de Madrid, Javier Vergara, editor. Bueno, pues ahí tenemos La Tierra Prometida. ¿Cuál es la Tierra Prometida? Pues la Tierra Prometida es la derrota del Partido Popular en el año 1993 en las elecciones generales y la victoria, ciertamente, del año 1996. Esos 3 años de tránsito en las tierras baldías de la desesperación y del tránsito accidentado de la derrota a la victoria, pues es la búsqueda de la tierra prometida, como el señor Moisés saliendo de Egipto en busca de la tierra prometida por nuestro Señor para el pueblo de Israel, y en esos 40 años de deambular por el desierto para purgar a los pecadores y los falsos creyentes. No son 40 años, son 3. Porque, recordemos, en el ámbito de la democracia en el Estado español, en el año 77 y el año 79, hubo una victoria general de Unión de Centro Democrático, el partido que se montó alrededor, con unas ciertas cosas curiosas como es el asunto de la adquisición de las siglas de UCD a cierta persona, pero eso sería largo y prolijo de señalar, pero digamos que se adquirió esas siglas por parte del señor Suárez, que había sido designado la terna, aquella famosa, que debían de estar otras personas, pero al final le acabó incorporándose a Adolfo Suárez González, que fue designado después de Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno de España en el año 1976, pero para después de la reforma política, que tuvo su referéndum, bueno, pues se pensó en las primeras elecciones generales, a diferencia, curiosamente, de lo que había sucedido previamente, en el año 31, que en el año 30, en diciembre, estaban previstas unas elecciones generales, pero se pensó que era demasiado duro después de casi 8 años de dictadura, primero de Primo de Rivera, después de Berenguer, la dictadura blanda del general Berenguer, y luego al almirante Aznar, que fue el que encargó la realización de las elecciones municipales, con todo lo que sucedió en ese 14 de abril de 1931. Conocida esa situación, en el año 77 se pensó, en vez de hacer elecciones municipales, se pensó en hacer elecciones generales. Y es donde UCD, el partido de Suárez, alcanzó la victoria de 79 parecido, después de la Constitución, refrendada por el pueblo en el 6 de diciembre del año 1978, y las circunstancias políticas del 80 y luego del 81, con el asunto de febrero del 81, Leopoldo Calvo Sotelo sustituyendo a Adolfo Suárez, llega la victoria de Felipe González por 202 diputados, de 350, en el ámbito de octubre del año 82, en que se conmemoran ahora 40 años. Aquí sí hay 40 años, como los chunguitos, 40 años de profesión. Bueno, pues después hubo las elecciones del 86, 4 años, en el 89, 3 años de legislatura, y después otros 4 años, ya la última del 89 al 93, en el que el Partido Socialista había bajado a 175 escaños, pero como el Batasuna no participaba de la vida política en el Congreso, solamente iba para recoger los beneficios de ser acreditado como diputado, es decir, los beneficios, por ejemplo, el bono del taxi para el uso y disfrute de los diputados y todo lo demás, pero no acudían a las sesiones, no acudían a las comisiones, no trabajaban en Madrid, simplemente iban a la Constitución y se llevaban los beneficios de ser diputado. Y también el sueldito, por supuesto.
Por eso que no falte. Pues evidentemente tenemos esa circunstancia en la que en 1993 hubo elecciones, porque tocaba, en el ámbito de las Cortes, y en el año 96 acabó habiendo por esta deriva que cuenta en Graciano Palomo desde el espectro del centro derecha con el relato. Lo cual es curioso porque vemos esa situación en el prólogo de Santiago Carrillo, igualando esa supuesta pinza que hubo en la transición entre la UCD del señor Suárez y la formación del Partido Comunista, legalizado en el año 76, el domingo de Pascua de ese año. ¿O fue en el 77? Sí, fue en el 77, en la Semana Santa del 77, poquito antes de las elecciones generales, e incluso cuando los estadounidenses les decían que no legalizaran el Partido Comunista. Si es que la memoria a veces es frágil, a veces acabas pensando que la legalización fue en el 76, y no, imposible, en el 76 no habría salido la reforma política, ¿verdad? Pero esa pinza supuesta entre la UCD y el Partido Comunista está replicada en principio con esa pinza, que esta sí llevó tal nombre, entre Anguita y Aznar, que Felipe González decía la misma mierda son. Bueno, pues ahí tenemos esa relación. La relación en donde el centro derecha español había tenido dificultades en la época de Hernández Mancha en el año 87, cuando, y está comentando brevemente en este canal, hubo la dificultad en la que, bueno, pues se acabó Fraga. El techo Fraga llevaba 102 diputados más o menos, de 350, habiendo la posibilidad de que él fuera el problema, se quitó del medio, y acabaron nombrando el presidente a un joven que en Andalucía estaba haciendo sus pinitos, y se le eligió presidente del Partido Popular. Pero el Partido Liberal acabó teniendo su nicho, se separó del partido. Eso se puede ver en la votación de la moción de censura de Hernández Mancha, que era senador, no era diputado, en el año 87. Los del PDP, de Óscar Alzaga, también andaban por su lado, lo cual era una disgregación del llamado centro derecha. Hubo que volver a llamar a Fraga para reunificarlo, el Partido Popular, desde Alianza Popular, en el año 1990, el Congreso aquel famoso de Sevilla, en el que acaban nombrando a José María Aznar López como presidente del PP. Parece que ya había sido candidato en las elecciones del 89, fracasadamente, evidentemente. Pero se tenía la expectativa de que el señor Aznar podía cambiar el signo político de los tiempos en el año 1993, pero no fue así, cuando incluso había alguna que otra encuesta que le daba favorable. Por eso, ese tránsito, la dificultad a la puerta de la victoria, es lo que amerita este libro de La Tierra Prometida. Con todo el relato acerca de la situación respecto a la participación de Pujol en la gobernabilidad, el aspecto de la Izquierda Unida con el tema de Anguita, la relación interna y externa. Resulta curioso porque una dificultad bastante importante, como la de Orma Echea Cazón, tiene solamente una página, una de todo el libro. Y ni siquiera se menciona a Revilla. Hasta ese punto había la desconexión con la realidad futura del que acabaría siendo presidente de Cantabria en el momento presente y desde hace bastantes años. No se menciona evidentemente en el Partido Regionalista, pero es que tampoco se menciona la UCA y todo lo sucedido, como se puede leer en el libro El laberinto cántabro, que es bien interesante y también está referenciado en este canal. Bueno, pues este libro trata de todas esas realidades. En el año 93, 94, 95, 96 hubo elecciones europeas que ganó el PP. En el año 94 hubo elecciones municipales y autonómicas en el año 1995, que tuvo impacto importante. La señora Rita Barberá es alcaldesa desde 1991, pero en el 95 cambian los gobiernos
de Joan Lerma, que era socialista y había gobernado hasta ese año en la Comunidad Valenciana, el País Valenciano, y entró a gobernar el señor Zaplana, Partido Popular, gobierno, en principio coalición con la Comunidad Valenciana, pero también en Madrid, que había gobernado el señor Joaquín Leguina, originario de Cantabria, empezó a gobernar el señor Gallardón, Alberto Ruiz Gallardón, que había intentado una moción de censura previamente en el año 1991, un poquito después del ámbito de las elecciones, pero bueno, hubo sus cosas tránsfugas, lo mismo que también hubo en Galicia hubo tránsfugas, en La Rioja hubo tránsfugas, pactos de gobierno que bien y van, en el caso de Aragón, este sí viene mencionado, en el ámbito de uno del PP, que cambió su situación porque el Partido Socialista había ganado las elecciones, pero no había sido capaz de formar gobierno. Por un solo voto. El Partido Popular, con el jefe, que entonces era el Partido Aragonés, que tenía el mando en plaza, pues era el que dominaba la región aragonesa. Bueno, pues ahí están las dificultades, el tema de la corrupción, muy importante, Roldán, Mariano Rubio, el tema de Corcuera y la pata de la puerta, es la historia de ese momento de España, en toda su dimensión, que es la que transmite el libro, su grosor, que es bastante considerable. Bueno, pues tampoco es una enormidad, pero trata de establecer esa realidad con aquel momento de esos 3 años, en la relación interior, la relación exterior, evidentemente, el Partido Popular Europeo. Conviene recordar, evidentemente, que la democracia cristiana, no lo dice Graciano Palomo, pero lo añado yo, la democracia cristiana en el ámbito europeo e internacional es fundada en parte por el Partido Nacionalista Vasco, que evidentemente vio como la posibilidad y la potencialidad de un mayor resultado electoral del Partido Popular a nivel español y a nivel europeo a través de las elecciones europeas de 1994, digamos que favoreció esos intereses más crematísticos de la forma de impacto en las instituciones europeas de un mayor grupo, con un mayor número de integrantes y con un mayor número de penetración en el ámbito del poder político. Evidentemente esto se aleja de los principios, aquellos que el señor Konrad Adenauer en Avenue Marceau, en el palacete de Avenue Marceau, comprado por afiliados y simpatizantes del PNV para ponerlo a disposición del Partido Nacionalista Vasco y después a disposición del gobierno vasco en el exilio, en el que en el palacete se estableció la sede de esta nueva organización, los nuevos equipos internacionales, que es la base del Partido Popular Europeo, la Internacional Demócrata Cristiana, que fue el propio Aznar, curiosamente, el que echó al PNV posteriormente, mucho posteriormente al libro, y que se dilucida en el año 1946, justamente en el tema de las elecciones generales. Bueno, pues se dilucida en ese año, pero mucho después, ya por venganzas personales e inquinas, a Xavier Zayus, que es curioso porque se habla de Helmut Kohl. Xavier Zayus hablaba el alemán perfectamente, y este señor, que se tilda como del bigote, no hablaba inglés, lo mismo que tampoco Felipe González. Esto de ser políglota a veces es un difícil test para los políticos españoles. Pues Helmut Kohl debía de tener un cierto agrado cuando escuchaba a Xavier Zayus en las reuniones del Partido Popular Europeo hablar en su propio idioma, es decir, el idioma de Beethoven o el idioma de Mozart, es decir, la lengua alemana. Es una memoria que también está olvidada en la memoria de la participación del PNV en los grupos de nuevos equipos internacionales, sobre todo en los 70, 80 y principios de los años 90. Pero ciertamente le interesa más que aparecer, aquí en este libro aparece de improviso, como si hubiera una lucha interna casual, entre determinados líderes en el ámbito de la derecha europea, en ese Parlamento Europeo y en ese Partido Popular Europeo, con los líderes del momento, llámese John Major, o llámese antes había sido Margaret Thatcher, o Bill Clinton en Estados Unidos, o la dificultad de la Tangentópolis, que no se menciona, curiosamente no se menciona la Tangentópolis, que precisamente había afectado a Italia en el año 92, 93,
Sí se menciona el salto a la política de Silvio Berlusconi, que fue primer ministro desde el año 94. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alcanza ese momento? Por la destrucción del sistema político italiano completamente. La democracia cristiana sucumbe y el Partido Comunista Italiano, que había tenido importancia, uno de los fundadores del eurocomunismo, pues también es destruido. Pero ciertamente estaríamos hablando de la política internacional y la política estatal también tiene mucho que ver con Banesto y con Mario Kondo, una teoría de la conspiración que, digamos, está interesante. Está interesante la teoría de la conspiración de la participación de Mario Kondo en la intentona de establecer una alternativa de centro-derecha sin contar con el Partido Popular. ¿Pero por qué? Como digo, falta el pequeño detalle de no solamente mencionar por su nombre el PDP de Óscar Alzaga, sino también el Partido Liberal, sino la descomposición que había llevado el Grupo de Alianza Popular en el año 86, 87, 88, hasta el momento en el que podía haber, junto con el CDS, haber hecho un sorpaso a Alianza Popular y digamos que podría haber sido, si hubiera sido bajo el Duque de Suárez, liderado aquella alternativa en el centro derecha, podría haber sido el Duque de Suárez el que hubiera sido otra vez presidente del gobierno de España en las elecciones de 1993. Pero, digamos que hubo movimientos para neutralizar primero al CS y después al PDP de Óscar Alzaga y volver a aglutinar el centro derecha español en el Partido Popular. Pero también está esa idea de que Mario Conde, a través de Banesto y del grupo de cartera industrial y los medios de comunicación en los que empezó a participar Mario Conde, digamos que estableció vínculos para tratar de establecer grupos de debate en las diferentes provincias españolas para luego convertirlo en un partido político. Y esto habría significado que desde las elecciones europeas para adelante habría significado un nuevo partido político que habría empezado tal vez en las elecciones del 2015 en un test en algunas localidades o comunidades autónomas para dar el salto a las elecciones generales. ¿A qué me sorprende esto? ¿Qué puede ser? Ah, sí, sí, sí. Ciudadanos, sí, Podemos en las elecciones europeas de 2014 y luego las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y las elecciones generales del 2016. Ese sería el esquema que quería haber seguido Mario Conde, pero se lo cortaron interviniendo Banesto el 28 de diciembre de 1993. Y ahí está la teoría de la conspiración. ¿Fue Aznar cómplice? ¿Participé como un fantasma? En realidad era necesario el apoyo del PP, de Aznar, para la intervención, como lo fue o no lo fue del centro derecha español con Rumasa en 1983, con el señor de la abeja, que luego fue eurodiputado, ganó 2 eurodiputados. Lo cual es curioso porque con la posteridad, digamos, podríamos haber tenido en el Estado español lo que Estados Unidos tuvo a partir del año 2016, es decir, un Donald Trump, que habría sido Mario Conde, alguien que no ha estado en ningún puesto político y que participa de la política así de sorpresa, veniendo del mundo de los negocios, por así decirlo, a través de Banesto. Pero bueno, ahí está el asunto. Pero también está una derivada curiosa acerca de la participación o no participación de según quién en el atentado de José María Aznar de 1995, dejando preguntas inocentes en el aire, lo cual es pintoresco porque en teoría no estamos hablando de un libro conspiranoico, pero deja preguntas a cuyas respuestas no se atreve a responder acerca de la respuesta de los servicios de inteligencia, del Ministerio del Interior, acerca de la protección de la gente del Partido Popular y del elemento de la desprotección esa misma mañana, con la desaparición de los elementos de seguridad, unos elementos que si la gente es capaz de atreverse a responder, cosa que no hace Graciano Palomo, podría llevar a cosas como lo que fue la consecuencia del 11M para el centro derecha en los 4 años siguientes, del 2004 al 2008, en aquellas inquisiciones, preguntas y lamentables posicionamientos.
lo cual ciertamente es alucinante, que dejen caer una cierta connivencia o igual un monchito respecto a la agrupación terrorista, respecto al Partido Socialista, y que hubiera un interés de, en cierta manera, de abortar una alternativa para el mantenimiento del poder tal y como estaba establecido, lo cual ciertamente sería algo pintoresco respecto a que en el año anterior, en 1994, había habido los atentados de la en Buenos Aires, con lo que solamente hay que decir una cosa respecto a la actualidad, un nombre respecto a la conexión entre ciertas personalidades en el momento actual de la política argentina y el encubrimiento de los iraníes que fueron los actores de ese atentado contra la legación diplomática y la casa de seguros del AMIA, eh, como es Nisman, que supuestamente apareció suicidado, pero todo el mundo sabe que es una chorrada de cobertura que no tiene ni pies ni cabeza, ni ningún sentido. Bueno, pues esta situación tenemos respecto al atentado de José María Aznar del año 1995, que le sirvió para coger empaque, curiosamente, y ser visto como ciertamente la alternativa al poder de Felipe González y la victoria precisamente en las elecciones tanto europeas de 1994 como las municipales y autonómicas de 1995, teniendo 10 consejeros de Economía y Hacienda en el haber del Partido Popular, por precisamente habiendo 17 comunidades autónomas, es un porcentaje importante. Bueno, pues ahí tenemos ese libro en el que, como pone en el subtítulo, todas las claves del nuevo poder en España, como es el advenimiento del Partido Popular de José María Aznar López, con la debilidad del liderazgo político, siempre con la larga sombra del señor Fraga por detrás. Lo cual es curioso porque, recordando el tema de Fraga, en el año 1989, al final, fueron las primeras elecciones que ganó Fraga por mayor resultado, después del desgobierno del bienio 87-89, después de haber habido una moción de censura. Bueno, pues en el año 93 había precisamente elecciones al Parlamento gallego, en las que Fraga dijo que era la última vez que se presentaba a esas elecciones, lo cual es pintoresco en tanto en cuanto luego se volvió a presentar en las elecciones del 97, de 2001 y 2005, que perdió con el señor Pérez Tureño, que fue presidente del binomio con Anxo Quintana entre el PSG y el BNG, hasta que el señor Alberto Núñez Feijóo ganó por mayor resultado en el año 2009. Ahora ha tenido que dejarlo por el señor Alfonso Rueda, que es el nuevo presidente de la Junta, para ser el presidente del PP, es decir, el sucesor diferido del señor José María Aznar López. Bueno, pues es curioso porque ahora se dirá que el señor Revilla se presentó por última vez y ya lo dijo y no se volvería a presentar, pero como decimos, el señor Fraga dijo que era la última vez que se presentaba en el año 1993, que solamente iba a estar 2 mandatos, pero se presentó, como digo, en 1997, en el año 2001 y en 2005. ¿Y por qué perdió? Lo cual es curioso porque luego tuvo una larga temporada de servicio en el Senado. Cosas que pasan, ¿no? Promesas que a veces pues, no se cumplen y a veces se pone el foco en una persona, pero luego la memoria, y más bien la desmemoria, hace que se dilaten los asuntos para el ayer. Porque ciertamente, como en otros libros, este libro de Graciano Palomo pues tiene muchos elementos, no tantos como otros, como el de la bomba islámica, que tiene bastantes más de periodismo de investigación del momento, pero este también tiene cosas que fueron importantes en el momento, pero ahora no pasarían de ser una pequeña línea o referencia a pie de página, en donde, pues evidentemente, era un libro de rabiosa actualidad en aquel momento, pero tiempo sucedido, tiempo pasado, bueno, pues parece como que ha dejado el pozo a ser una antigüedad para politólogos como yo, para acercarnos a ese momento en el que, bueno, en el año 93, un servidor ya tenía 11 años, y por lo tanto pues era lo suficientemente joven como para no conocer en profundidad la realidad o leer libros como este, pero sí lo suficientemente mayor como para empezar a tener inquietudes y
cierto conocimiento a través de los padres, parientes, amigos, bueno, pues sobre todo, más que amigos, profesores, de la realidad del momento en el que pues, también me tocó vivir. Por lo tanto, ciertamente, como revival, memoria acerca del pasado, está bien libros como este, para poner en su contexto ese tiempo de interín en el que el mandato de Felipe González estaba aparentemente agonizando y con todas las dificultades de las consecuencias del caso Filesa, Mariano Rubio, Roldán, el caso Boe, la destitución de Pilar Urbano, Pilar Miró, la televisión española. Pilar Urbano es de esas que dicen, si quieres guardar un secreto, escribe un libro. Y ahí tenemos El precio del trono y La gran desmemoria, con un montón de verdades de las Españas que están ocultadas porque nadie va a leerte el libro. Tiene razón Pilar Urbano. En este libro hay alguna cosa, menos que la de Pilar Urbano, pero Graciano Palomo deja algunas cosas para la posteridad que serían una pequeña mina si la gente se decidiera, como yo, a ponerse a leer este libro. Minas de credibilidad, minas acerca del relato histórico, minas acerca de el Estado y su composición. Por lo tanto, ciertamente hay que tener en cuenta este libro, pero antes hay que haberse informado de muchas otras realidades, como la descomposición de Alianza Popular, la realidad del propio Partido Socialista, la dimensión europea, tanto la Fundación Adenauer o la Fundación Ebert, de la que se sirvió el Partido Socialista en la transición, recibió dinero, fondos para poder sobrevivir y distanciarse del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que le premiaron con el prólogo de la Constitución. Sí, no sirve para nada, pero se quedó contento el viejo profesor. Después también le reconoció como alcalde de Madrid, eso también da empaque. Y posteridad. La posteridad. El final del mandato de Felipe González, el ocaso y la llegada de José María Aznar al poder para inaugurar la restauración del centro derecho en esa forma de gobernar que hizo en estos dos mandatos. El primero teniendo que acordar con vascos, canarios y sobre todo Jordi Pujol y reconvenir eso que tuvieron que escuchar de Pujol enano, habla castellano, reconvenirlo en el pacto de Majestic, pero que eso ya no está incluido en este libro, lo mismo que tampoco el acuerdo con Arzayus y el Partido Nacionalista Vasco. Muchas promesas se incumplieron y mucho del futuro previsto no llegó a cuajar. Cosas que suceden, la historia, la memoria, para volver al pasado y reconstruir los caminos que sucedieron y los que no llegaron a suceder. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti